A propósito de esta novela, El Memorial del Engaño, que acabas de publicar, quería que nos hicieras una reflexión sobre el papel que cumple la literatura en la sociedad. La literatura puede ser un medio para entender la realidad sin ser profetaria, ¿no? Sin pedirle que tenga o exponga alguna posición política manifiesta. ¿Tú crees que la literatura tiene...? Claro, yo creo que lo que no podemos creer es en esa vieja idea de la literatura comprometida que iba a cambiar de manera inmediata a la sociedad. Pero por el otro lado, por supuesto que estoy convencido que la literatura y la gran literatura es una herramienta que no solo retrata a la sociedad, sino que es capaz de tener esa pequeña, mínima influencia en los lectores para que reflexionen sobre los problemas de nuestro tiempo, para que se enteren de la mejor manera posible, que no es necesariamente la prensa o un ensayo, sino viviendo las vidas de otras personas sobre lo que ocurre en nuestra época, sobre los grandes problemas que nos aquejan en cada momento. Y en tu caso, ¿qué es lo que buscas con tus novelas, bueno, en tu obra? Si hablamos hacia atrás, el Memorial del Engaño, que vamos a ver en un momento, hay una búsqueda también y un correlato también con la historia, ¿no? Tanto en la obra de ficción como en la ensayística. ¿Qué es lo que buscas tú en tus novelas? Bueno, yo creo que sí, las novelas son herramientas de conocimiento que nos permiten explorar la realidad y entre eso, por supuesto, también el pasado. De ahí que más que novelas históricas, son novelas que tratan de justamente hacernos reflexionar sobre lo que nos ha ocurrido en otros momentos para vivirlos luego en el presente. ¿Y qué rol le corresponde al lector con las novelas, con la obra de ficción que se refiere particularmente a un periodo o un momento histórico determinado? Bueno, pues yo creo que un rol doblemente activo. Por un lado, el rol de no dejarse engañar todo el tiempo por el narrador, de esquivarlo, de eludirlo y de completar entonces el juego novelístico. Y por el otro, también probablemente al lector le suscite dudas sobre su tiempo o sobre el pasado y lo haga investigar por su cuenta estos mismos fenómenos a los que están haciendo referencia a las novelas. En Leer la mente, que es un ensayo que publicaste hace algunos años, hay una frase, una afirmación que me llamó la atención y quisiera compartirla para que nos la comentes o nos la amplíes, ¿no? Es aquella que dice: la literatura nos hace humanos. Sí. Bueno, yo creo que justamente la ficción no solamente es algo que surgió por casualidad en el ser humano, sino que esa pasión que tenemos por la ficción deriva de que esta es una herramienta evolutiva, una herramienta que verdaderamente fue esencial para que nos convirtiésemos en lo que somos ahora, que nos hizo poder ponernos en el lugar de los otros y a partir de ahí aprender de los otros y de nosotros mismos y prever mejor nuestro comportamiento hacia adelante. Eso no quiere decir, por supuesto, que la literatura nos haga necesariamente mejores. Hay muchas sociedades, y pensemos en el nazismo, en donde se leía muchísimo y aún así se convirtió en una sociedad criminal. Pero sí amplía el horizonte de lo humano, nos hace muchos más ricos y nos permite conocer mucho mejor lo que significa realmente la variedad de la naturaleza humana. Entender al otro, ¿no? A través de la ficción. Entender al otro y a través de entender al otro también entenderse a uno mismo. Y en tu caso, ¿cómo es esta historia, digamos, tuya de tu acercamiento a la literatura? ¿Cómo empiezas como lector y luego ya en la escritura? Yo fui un lector no tan temprano como otros. Empecé a leer por gusto a los 12 años. Empecé a leer por gusto libros de divulgación científica, sobre todo Cosmos de Carl Sagan y todo lo que escribía Carl Sagan. Y también empecé leyendo los cuentos de Edgar Allan Poe porque me gustaba en esa época el misterio que veía en la televisión. Sin embargo, poco a poco lo que me empezó a interesar fue la historia. En algún momento yo quise convertirme en historiador, quería ser medievalista, que era un poco enloquecido en México. Y fue hasta la preparatoria cuando ya a los 16 años, gracias a encontrarme con otro de mis amigos desde entonces,
tenido Sí, una jornada. una jornada extenuante, sí. Sí, ayer fue muy cansado, pero bueno, perdón por... No te preocupes. Pero bueno, cuando encontré a Eloy Urroz, él me compartió también su pasión por la literatura que ya tenía. Empecé a escribir en ese momento y desde entonces, desde los 16 años, supe que ya era lo que quería dedicarme. ¿Y hay algunas lecturas importantes, fundamentales, que te hayan llevado, te hayan empujado, no a imitar, sino más bien a motivar, a escribir, a crear, a ficcionar? Pues curiosamente, digamos, mis dos primeras lecturas fundamentales fueron Nietzsche y Freud, que leí y devoré justo en esa época, cuando tenía 15 años. De los 15 años en adelante, leía a Nietzsche y a Freud como si fueran novelas. Y luego, realmente ya en el momento en que empiezo a leer más literatura, creo que fue fundamental, sobre todo Dostoyevsky y Thomas Mann, que siguen siendo pues mis escritores favoritos o los que más admiro en muchas medidas. Recuerdo una columna en el País, bueno, en 2012, justo cuando falleció Carlos Fuentes, la titulaban ahí Nuestro Virgilio, ¿no? O la titulaste tú, Nuestro Virgilio, y contabas, bueno, esta anécdota cuando empezaste a leer a Fuentes y empezaste a sumergirte en sus novelas, en La región más transparente, y luego siguiendo La muerte de Artemio Cruz. Él ha sido una influencia, un estímulo, como, bueno, hablando ya desde un punto de vista como un poquito mexicano, ¿no? Sí, yo en la misma época que leía a Thomas Mann y que leía a Dostoyevsky, también fue el momento en el que leía a Fuentes, a Paz y a Rulfo. Y realmente ellos me convencieron de convertirme en escritor, no solamente en lector. A los 16 años, a los 17 años, leí junto con Eloy el Terra Nostra de Carlos Fuentes, y fue una experiencia reveladora y me cambió la vida. No sabía que se podía escribir así, y para mí fue un gran descubrimiento, y pues eso se lo debo también a Fuentes. El caso de Fuentes es curioso, bueno, en el mismo México, ¿no? Porque así como hay escritores o lectores que lo admiran, también ha tenido detractores, ¿no? Incluso leía algunos comentarios como que él en los últimos 30 años, antes de morir obviamente, no había escrito, se había repetido, que salvo La muerte de Artemio Cruz y alguna que otra novela, las demás, bueno, eran una repetición, una vuelta sobre lo mismo. ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, yo creo que todos los escritores tienen detractores, y más en sus países, ¿no? Lo mismo que aquí pasa con Vargas Llosa, por otras razones, sobre todo políticas. En el caso de Fuentes también los llegó a tener en México. Yo creo que lo más admirable de Fuentes es que era, como Vargas Llosa, un escritor incansable. Es decir, que jamás se conformó con lo que había hecho, que escribía realmente con esa disciplina que tanto Mario como él tienen permanentemente, de sentarse a las 7 de la mañana a escribir y no parar hasta el mediodía. Así eran los dos, en una especie de competencia amistosa que llegaron a tener durante mucho tiempo. Y Fuentes, al contrario, yo creo que puede ser que algunos de sus libros del final no fueran tan afortunados como otros, pero lo que nunca hizo fue justamente repetirse. O sea, a diferencia de otros escritores que no hacen más que repetirse, él siempre buscó otros caminos y otras posibilidades. Y eso yo creo que es muy admirable hasta el último día de su vida. Y creo que siguió encontrando algunos momentos realmente brillantes que están a la altura de La muerte de Artemio Cruz, de Aura, de Terra Nostra, de La región más transparente. Pero bueno, es inevitable que un escritor que escribe tanto, como Vargas Llosa, como Fuentes, tengan libros mucho menores comparados con sus obras mayores, ¿no? ¿Y es malo repetirse, o sea, ser un escritor que tiene un tema permanente, o tú admiras o tú prefieres el escritor que más bien busca innovar cada libro distinto? Yo prefiero a los escritores que buscan y no repetirse con facilidad. O sea, por supuesto que hay escritores que tienen un solo mundo y lo exploran hasta el final, si pensamos por ejemplo en Onetti o en Thomas Bernhard. Pero hay otros en donde simplemente encuentran un modelo y no hacen más que repetirlo constantemente. Y eso siempre es contra lo que yo creo que un escritor debe luchar, contra la facilidad de lo que ya uno aprendió a lo largo del camino.